Ahí estamos. Bueno, Sí, ahí se ve. estamos. ¿Se ve? ¿No? Perfecto. Bueno, muchas gracias por avisarme. Los sincrónicos yo los cargo en el campus, no sé si lo vieron. Les voy a mostrar, así están atentos. Acá voy a ir en inglés. Hay una parte que dice grabaciones. A ver, acá, donde está el matecito. Grabación de encuentros sincrónicos. Ustedes tienen que buscar el de la fecha, ¿sí? Y por ejemplo acá con mi nombre y la fecha está digamos, la clase de la semana pasada. Después cuando terminamos esta clase les cargaré acá abajo, debajo de la clase de la profe Ana, con la fecha de hoy, la clase de hoy, así la ven si necesitan retomar algo. Ahí estamos, están cargados ahí. Bueno, voy a ir al bloque 3, que es donde vamos a seguir trabajando hoy, el material. Así ustedes después pueden avanzar con la lección de esta semana, que ya se activó el lunes. Hoy vamos a estar trabajando el pasado simple. Hasta el momento ustedes estuvieron trabajando el pasado del verb to be, el was or were. La semana pasada trabajamos pasado continuo y hoy vamos a estar trabajando con el pasado simple. Ya con eso terminamos los tiempos pasados y arrancamos el bloque 4. A ver, voy a ir aceptando a los chicos que se van uniendo. Así estamos todos. Ahí va. Bueno, tranquilos que llegaron a tiempo, ¿eh? Porque acá la profe los esperó un poco de más. Ahí va. Muy bien. Bueno, hoy entonces vamos a empezar con pasado simple, ¿sí? Acá en el apartado 3, ¿sí? 3.5, vamos a empezar con el uso. A ver, había alguien en sala de espera y se salió. Ahí va. Bueno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El tiempo pasado simple se refiere a una acción que sucedió en el pasado, ¿sí? Que no tiene ninguna conexión con el tiempo presente, ¿sí? Por eso acá en el punto A dice uno de los elementos esenciales a su significado, y en inglés dice, the happening takes place before the present moment. Esto significa que el tiempo presente queda excluido, o sea, la acción, ¿sí? Toma lugar antes de el tiempo presente, o sea, sucede en el pasado, o sea, lo vamos a simplificar. En pocas palabras, sucede en el pasado, termina en el pasado. Y otra característica que tiene el pasado simple es que la persona que nos está hablando en tiempo pasado tiene en mente, ¿sí?, una fecha específica. Por eso acá dice the speaker es la persona que habla, has a definite time, tiene un tiempo definido o específico, in mind, en mente, ¿sí? Que eso la persona lo expresa a través de un adverbio de tiempo. Por ejemplo, un adverbio de tiempo puede ser ayer, la semana pasada, el mes pasado. Fíjense que son todos adverbios de tiempo que hacen referencia al tiempo pasado, ¿sí? Bien, vamos a ver con qué seguimos. Vamos a ver los usos. El primero dice denota actividades o estados en el pasado sin ninguna conexión con el presente, como les decía hace un ratito. Yo les puedo decir, she always lived in London, ¿sí? Ella siempre vivió en Londres. Estoy diciendo vivió, ¿sí? En el pasado, no estoy diciendo vive. I went to the cinema yesterday. Fui al cine ayer. Acá está acompañado, ¿sí? Em, por el adverbio yesterday, que significa ayer. Em, el tiempo pasado se usa para indicar un periodo de tiempo definido en el pasado. Es decir, nos enfocamos cuándo sucedió la acción, no en los resultados. Para enfocarnos en los resultados hay otros tiempos verbales que todavía no los vimos, los van a ver más adelante. Así que siempre hay que poner énfasis en cuándo tuvo lugar la acción y que no esté relacionada con el tiempo presente. Por ejemplo, she lived in London for 10 years. Ella vivió en Londres durante 10 años. Significa que esta persona no vive más en Londres. Sucedió en algún momento que ya pasó. También se puede utilizar para expresar hábitos en el pasado, ¿sí? Hay cosas que uno hacía antes que ahora no las hace más. Por ejemplo, yo
hace un par de años atrás iba siempre a la facultad, ahora ya no voy, ¿sí? Entonces, puedo decir, I always went to university, but now I don't go, ¿sí? Acá hay otro ejemplo que dice, he never drove faster than the speed limit. Nunca manejaba más rápido que la velocidad, el límite de velocidad, ¿sí? O sea, no lo hacía. Y también se puede utilizar para hablar de forma hipotética, ¿sí? Cuando nos imaginamos, por ejemplo, no sé, si ganara la lotería me compraría un auto, por ejemplo, o una casa, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo que dice, if I were you, ven que el verbo está en tiempo pasado, I would tell your parents the truth. Le diría la verdad a tus padres, ¿sí? Fíjense en que estoy hablando en términos hipotéticos, me lo estoy imaginando. A ver, voy admitiendo más gente. En algunos contextos, ¿sí? De las conversaciones cotidianas, lo podemos usar para referirnos a sentimientos o pensamientos presentes del hablante o el oyente. Por ejemplo, did you speak to me? ¿Me hablaste? Sí. ¿Vieron cuando decís, ¿me dijiste algo? Lo decimos en español. Bueno, en inglés sería, did you want to speak to me? ¿Querías hablar conmigo? Así que se puede utilizar para referirse a lo que piensa otra persona. Ahora vamos a ver bien cómo es la forma, ¿sí? Cómo armamos las oraciones y demás. Acá tenemos los time adverbials, que es lo que les decía hace un ratito, los adverbios de tiempo, que nos van a ayudar a identificar que estoy hablando de una acción que sucedió efectivamente en el pasado, ¿sí? Tenemos yesterday, que es ayer, yesterday morning, afternoon o evening. Lo puedo acompañar el yesterday, que es ayer, con el momento del día. Ayer a la mañana, ayer a la tarde o a la noche. Luego tenemos el last night, anoche, last week. El last se combina con week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. ¿Sí? Entonces tenemos noche, semana, mes y año. Todos combinados con last, para indicar que fue el anterior. También lo podemos combinar con días de la semana, ¿ven? Last Monday, el lunes pasado, ¿sí? Puedo decir last Wednesday, el miércoles pasado, si me quiero referir a la clase de la semana pasada. Pues acá está con July, que es julio, el mes de julio. Yo digo last July, es el julio pasado, ¿sí? También podemos combinarlo con años. El pasado simple se usa mucho en textos de historia, ¿sí? Porque son hechos que ya sucedieron. Entonces, si especificamos la fecha, vamos a poner in y el año. A ver, voy a aceptar que tengo gente en sala de espera. Y después tenemos the day before, el día anterior, the day before yesterday, antes de ayer. Y también podemos usar a week, a month o a year, ago. ¿Sí? Ago es atrás. ¿Sí? Un año atrás, una semana atrás, un mes atrás. ¿Sí? Cuando no queremos repetir last, tenemos como ahí como opción el ago. Siempre que ustedes vean palabras como yesterday, last, ago, in y un año, estamos hablando en tiempo pasado. ¿Sí? Así que atención a eso. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Podemos seguir avanzando? ¿Me avisan? A ver si alguien se anima a avisarme. Sí, bien. Sí, Buenísimo. perfecto. Cualquier cosa me dicen, ¿sí? No hay problema, no me molesta que me interrumpan. Vamos a avanzar al 3.6. Bueno, acá aparece el auxiliar, ¿sí? Los auxiliares en inglés nos ayudan a formar la pregunta, por eso se llaman auxiliares, ¿sí? Ustedes seguramente ya habrán trabajado en unidades anteriores el presente simple, que es el de las rutinas, y como auxiliar tenían el do o el das. En este caso, en tiempo pasado, para formar preguntas, vamos a necesitar el auxiliar did, ¿sí? El did lo vamos a usar con todas las personas, o sea, es el mismo auxiliar para todos, por suerte, ¿sí? No tenemos que andar pensando con qué persona va. Cuando el auxiliar did está en la oración, el verbo va a ir en su forma base, ¿sí? En su forma base es en infinitivo. ¿Qué quiero decir con esto? El verbo en su forma normal. No le pongo ni le saco nada, ¿sí? Así como viene, por ejemplo, el verbo go, el verbo study,
el verbo see, que es ver, ¿sí? En su forma base. No lo modificamos, porque ahora vamos a ver que cuando no está el did, tenemos que modificarlo. Y acá dice, si el auxiliar no está presente en la oración, tenemos que escribir el verbo en su forma regular o irregular. A ver, ¿a qué hace referencia esto? Si yo quiero que un verbo esté en tiempo pasado, por ejemplo, el verbo go, que es ir, si yo quiero que esté en pasado, voy a tener que poner went, que significa fue. ¿Sí? O por ejemplo, el verbo work, que es trabajar, si quiero decir trabajó, como work es un verbo regular, le vamos a agregar ed, worked. Ahora vamos a ver cómo identificar si un verbo es regular o irregular. A ver, vamos a pasar acá. Acá vienen los verbos regulares, ¿sí? Los verbos regulares son aquellos que, para que estén en tiempo pasado, le agregamos ed. Por ejemplo, el verbo live, ¿sí? En este caso, live termina con e, entonces solo le agregamos la d para que no quede repetitivo la última vocal. Lo mismo create, crear, created, ¿sí? Esto es crear, esto es creó. Die, died, ¿sí? Fíjense en que la pronunciación se escucha como un sonido final, que es lo que le da el toque para indicar que está en tiempo pasado. Ahora, si el verbo termina con una consonante, ahí sí agregamos ed, ¿sí? Return, que es volver, returned, ¿sí? Help, ayudar, si quiero decir ayudó, helped, le agregamos la ed. Y si el verbo termina en una consonante e y, como worry, que es preocuparse, quiero decir se preocupó, vamos a cambiar la y por la i latina, acá, no sé si ven en cambio, y agregamos la ed, worried. Lo mismo con carry, carry es llevar, para que quede en tiempo pasado, carried. Sacamos la y ponemos ied. ¿Sí? Bien. Ahora, aquellos verbos que tengan una sola sílaba, ¿sí? Y que se ve que haya una consonante, vocal, consonante, por eso figura esto acá abajo, ¿sí? Consonante, vocal, consonante, tenemos que duplicar la última consonante y luego agregamos la ed. Hopped y wrapped, ¿sí? CBC tiene que ver con eso, consonante, vocal, consonante. Siempre se tiene que dar eso, una sola sílaba y este orden de letras. Esto no sucede, esta regla que acabamos de ver, no sucede en aquellas palabras que terminan en W, X o Y. Por ejemplo, bow, mix y play. ¿Sí? En esos casos hay que tener cuidado, ¿sí? Porque no seguimos la regla de arriba. Bowed queda igual, mix, ¿sí? Que es mezclar, queda mixed, agrego de nada más, y play que es jugar o tocar un instrumento, ¿sí? Queda played. En las palabras que tienen, en las palabras de dos o más sílabas que terminan en la combinación consonante, vocal, consonante, ahí tenemos de vuelta la combinación, vamos a tener que repetir. Preferred, por ejemplo, preferir, o visit, que es, en este caso no, ¿sí? Yo igual les digo, acá están todas las reglas, ¿sí? Para poner ed. Esto es pura práctica. Una vez que ustedes vayan conociendo los verbos y cómo es en el tiempo pasado, no es que se van a tener que súper acordar de todas las reglas, porque se van a volver locos también, ¿sí? Así que tómenlo con calma, practíquenlo, pero bueno, no hace falta que se acuerden todas estas reglas de memoria, no tiene sentido que se las estudien de memoria, ¿sí? Bien, y si termina en vocal e Y, solo agregamos la ed, no cambiamos la i por la i latina. Play queda played y annoy queda annoyed, ¿sí? Annoy es molestar, annoyed molestó, ¿sí? Hay algunas excepciones, como por ejemplo pagar, ¿sí? Que queda paid, lay queda laid y say queda ser, ¿sí? Pero ahora esto después lo vamos a ver en detalle en lo que sigue. Este apartado sí es un montonazo, son muchas reglas, I know, ya lo sé, pero créanme que con la práctica va a ir saliendo. Y acá vienen los irregulares. Los verbos irregulares
no sigue ninguna de las reglas que acabamos de ver, sino que hay que ver la lista de verbos. ¿Alguna vez la vieron la lista de verbos en el cole o en algún curso que hayan hecho? ¿La conocen? Hace mucho. ¿Profe? A ver, a ver. Sí, dígame, a ver, ahí alguien me habló, me dijo profe. ¿Puedo consultar? Sí, obvio. ¿Cuándo en qué momento va el auxiliar y en qué momento no? Digo, para cambiar lo que son los... Ahora lo vamos a ver acá, en las formas, en la próxima. ¿Sí? Ahí te lo explico. Te muestro los Está verbos bien, gracias. irregulares y ya lo vemos. Sí, quédense en tranqui que si vemos que es muy complejo, abrimos una pizarra y lo vemos en una pizarra de cero. ¿Sí? El auxiliar, Sí, el auxiliar no va cuando no nos referimos a cero estar. exacto, exacto. Ahora lo vamos a ver en el próximo apartado y les especifico eso. Hago una aclaración chiquita sobre verbos irregulares y vamos a eso. Los verbos irregulares son los que cambian su forma, o sea que para que queden en tiempo pasado no tenemos que agregar la ed, sino que tengo que ir a la lista, esta lista que ven acá, ¿sí? Y buscar cuál es su forma pasada. Fíjense en que ustedes tienen el verbo en español, el verbo en inglés, tienen el significado y la traducción, y por el momento vamos a usar la columna que dice pasado simple. La de participio todavía no la vamos a usar, ¿sí? Así que si ustedes buscan un verbo y lo quieren poner en tiempo pasado, guíense por la columna de pasado simple. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el pasado del verbo go, a ver si está en la lista, debería estar acá. Si quiero saber cuál es el pasado de go, va a ser went. Me voy a guiar por la columna de pasado simple. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Ahora vamos a ver cómo funciona la oración, que es lo más importante. Esta es la lista, ¿sí? Yo ahora después les voy a pasar una página, yo armé un juego para que estudien los verbos irregulares y no los tengan que estudiar de memoria. Ahora se los voy a mostrar y si les gusta se los comparto en el foro del matecito. Vamos a lo que me habían preguntado, las formas, ¿sí? A ver si podemos abrir una pizarra acá. Voy a dejar de compartir un poquito. A ver, a ver. Por acá me figuraba la pizarra. Acá está. A ver si carga. ¿Está cargando la pizarra? Sí, se está cargando. Eso, muy bien. Ahí va, gracias. Ahí estamos. Va a ser más fácil que les explique por acá, ¿sí? Así ustedes lo ven en uso, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de una oración en tiempo pasado. Vamos a poner una oración afirmativa, ¿sí? Voy a decir, my friends went to the cinema yesterday. A mí ¿Alguien me se aparece anima? la pantalla en negro, perdón. Uy, no me digas. A ver. Vamos a ver si... A mí me figura que lo estoy compartiendo. ¿Alguien A más mí me me sale como que confirmas? está cargando, tuvo un error. Ah, mira. A ver, bueno, entonces vamos a hacer otra cosa. Voy a compartir la pizarra desde otro lado. A ver. Espérenme un segundito. No se preocupen que esto tiene solución. Sí, a veces tarda en cargar por la conexión. A ver. Bueno, ahí me relogué y ¿Ahí me sigue apareció? apareciendo en negro. Espera, a ver. Ahí voy a compartir yo una ventana de mi compu. Ahí está. Confírmeme si se ve, a ver. Aquí vamos un poco mejor. Ahora sí. A ver, ¿sí? Sí, ahora sí, Genial. profe. Buenísimo, gracias. Bueno, acá es más rápido. Bueno, entonces, había puesto un ejemplo, ¿sí? Vamos a volver a escribirlo. My friends went to the cinema
yesterday. ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Alguien se anima a hacer la traducción? Mis amigos fueron al cine ayer. Exacto, muy bien. Fíjense, estamos hablando en tiempo pasado. Mis amigos fueron, ¿sí? El verbo went, acá está, ¿sí? Bueno, ahora, si yo quiero escribir la pregunta, si yo quiero pasar esto a pregunta, mi pregunta va a empezar con el auxiliar did, como habíamos dicho al comienzo de la clase. La pregunta arranca con did. Luego vamos a poner el sujeto, my friends, y lo que habíamos dicho al comienzo de la clase es que cuando aparece el did, el verbo va en su forma base. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la forma base de went? ¿O el infinitivo? Go. Exactamente, exacto. Entonces Go. acá vamos a poner go. Exacto, muy bien. Go to the cinema yesterday y cerramos con el signo. ¿Sí? Entonces, did my friends go to the cinema yesterday? Fíjense que como está el did, el verbo va en su forma base o infinitivo, lo que les resulte mejor a ustedes. Lo mismo va a pasar en la negación. Yo voy a decir, mis amigos no fueron al cine ayer. My friends didn't, forma negativa del auxiliar para decir que no, en tiempo pasado. Y como está el presente el auxiliar, el didn't, el verbo va en infinitivo también. Ahí va. Ahí quedó un poco más claro. Sí, o sea que el did se usa solamente para preguntas y negaciones, no para afirmaciones. Exactamente, exacto. Porque en la afirmación, el tiempo pasado está acá, está en el verbo. ¿Sí? Si yo le pongo ed o lo pongo en segunda columna, como en este caso. ¿Quieren que hagamos un ejemplo con un verbo regular? Así vemos cómo funciona. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Vamos, sí, sí, les dejo acá de costadito el machete, así pueden mirar y contestar. Vamos a hacer este, a ver. Acá estamos. Voy a decir, Emma worked late yesterday. Emma trabajó esta tarde ayer. ¿Sí? Fíjense en que work es un verbo regular, porque para decir trabajó le tengo que poner la id. ¿Sí? Entonces, ¿alguien se anima a decir cómo quedaría la pregunta? Did Emma work late yesterday? Eso, bien. ¿Lo dejo así, work, o le agrego algo? ¿Qué opinan? forma base nomás. Eso, ahí va. Hice la pregunta a propósito. Ahí va. Yesterday, perfect. ¿Y la negación cómo quedaría? Igual, did Emma, No, perdón, Emma didn't. Emma work, sí, Empezamos perdón, con didn't. Emma. Eso, ahí va. Bien, Emma didn't Didn't. work, forma base. Late yesterday. Exactamente. Ahí estamos. Entonces, espérenme que voy a aceptar que tengo gente en sala de espera. Ahí estamos. Entonces acá, ven, tengo la id, acá aparece el did, acá no está más, y acá lo mismo, didn't, verbo en su forma base. La pregunta, que empieza con did, se puede contestar de forma corta. ¿Sí? Ahora yo les voy a mostrar cómo contestaríamos esta pregunta. Did my friends go to the cinema yesterday? Acá quedaría, yes, they did, si es que sí, o no, they didn't. Esto es por si ustedes quieren contestar de forma corta, si quieren decir que sí o que no, en algún momento que tengan que hablarlo. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Ahí va. Si es que sí, entonces, yes, they did. Y si es que no, no, they didn't. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Va mejor ahí? Si quieren esto, después se los comparto en el aula. Ahí No, estamos. sí, bien, bien, bien. ¿Vamos bien? Genial. Voy a revisar el libro que estábamos por ver. A ver.
Bueno, la última parte del, digamos, del apunte retoma esto. Ahora les voy a compartir pantalla para que lo vean. Retoma esto que acabamos de ver en la pizarra. ¿Sí? La forma afirmativa, ¿sí? Les da un ejemplo, ¿ven? En positivo, un ejemplo con cada persona. Tienen de este lado verbos regulares y de este lado verbos irregulares, sobre cómo formar una oración. Acuérdense siempre que toda oración va a empezar con un sujeto y luego va a venir el verbo y después el resto, si es afirmativa, ¿sí? Después tienen un cuadrito con la forma negativa, ¿sí? Para que se acuerden. Y ahí aclara que cuando está el auxiliar did, el verbo va de forma infinitiva. Y después tienen otro cuadrito en donde tienen varios ejemplos con todas las personas sobre cómo formar preguntas. ¿Sí? Que el auxiliar va adelante y el verbo va en infinitivo. Ahora, estas preguntas que ustedes tienen, las que son con dir, son preguntas cerradas, en el sentido de que yo te estoy preguntando algo y vos me puedes contestar sí o no. Si yo te pregunto, did you go to the shop earlier? ¿Fuiste al local más temprano? ¿Fuiste al negocio más temprano? ¿Es sí o no? O sea, no estoy esperando que me digas más nada, ¿sí? En cambio, también podemos formar preguntas abiertas, ¿sí? Preguntas abiertas son aquellas que hacemos, esperamos que la persona nos dé información. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde vivís? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Entonces, si queremos formar preguntas abiertas para obtener información sobre acciones que sucedieron en el pasado, simplemente lo que tienen que hacer es, adelante del did, poner una palabra interrogativa. Puede ser who, que significa quién, what, que significa qué, when, que significa cuándo, where, que significa dónde, why, que significa por qué, which, cuál, whose, de quién, y how, cómo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo en el pizarrón. Vamos a volver al pizarrón para que lo puedan ver. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, a ver, ¿a dónde fueron mis amigos? ¿Sí? Entonces, ¿a dónde? ¿Dónde es where? Palabra interrogativa. Y yo digo, fueron mis amigos, ¿sí? Tiempo pasado. Did my friends go? Piensen que tengo palabra interrogativa, auxiliar en tiempo pasado, sujeto y verbo en forma infinitiva. Siempre que quieran hacer preguntas abiertas para pedir información sobre algo que sucedió en el pasado, nos tenemos que manejar con esta fórmula, ¿sí? WH word, palabra interrogativa, se llaman WH word porque casi todas se arrancan con WH. Le vamos a poner el did, luego la persona, vamos a poner subject, si se acostumbra al inglés, más verb, ¿sí? Esto va a estar en la forma base, base form, and the rest. Si quiero agregar un resto, lo puedo agregar. Y luego cerramos con el signo solo al final. Esta es la fórmula básica para hacer preguntas en tiempo pasado. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar? Digamos que la fórmula es la misma para hacer la pregunta, lo único que le agregamos el word. Exacto, exactamente. Después, si vos querés hacer una pregunta cerrada, o sea, preguntar por sí o por no, esta parte la obvias, la sacás. Y empezás directamente con el did. ¿Sí? Eso depende de lo que ustedes quieran preguntar. Me imagino, a ver, ¿cuándo lo pueden llegar a usar? Y, por ejemplo, en un email, en el trabajo. Si tienen que preguntarle a algún compañero qué hiciste o qué te dijeron, ¿sí? O cómo sigo, bueno, hay que hacer este tipo de preguntas y hay que acordarse de incluir cada una de las partes que acá les nombré, para que la otra persona entienda, obviamente. ¿Sí? Bien, ¿hay algo que me quieran consultar, que no haya quedado claro? Recuerden igual que queda la grabación, la pueden ver. Sí, No, decía que no, que va bien.
Bueno, me alegro, genial. Creo que después, a ver si quedó algo más. Bueno, y acá después hay algunos ejemplos. Vuelvo al libro para que después ustedes no se sientan perdidos cuando vayan al material. Ya les muestro. Debajo de esto que les mostré, que acá están todas las palabras interrogativas, tienen ejemplos de WH questions, o sea, preguntas abiertas, ¿sí? En tiempo pasado. Entonces, acá se nota mucho la estructura, ¿sí? Tienen la palabra interrogativa en el primer slot, digamos. Después tienen el did, el sujeto que ustedes quieran, porque todos los sujetos van con did, eso no hay ningún problema. Verbos, que están, fíjense que están todos en su forma base, y luego el resto. Y está en rojo, ¿sí? El signo para cerrar, que eso es indispensable, tiene que estar. Así respetamos las reglas de puntuación. Lo que aclara acá es que para responder estas preguntas se redacta una oración en forma afirmativa. ¿Sí? Por ejemplo, where did they go last month? ¿A dónde fueron el mes pasado? They went to China. Fueron a China. Fíjense en que está subrayada la información que se pide en la pregunta. ¿A dónde fueron? A China. Yo puedo decir China de una sin responder, pero queda mejor si ustedes pueden responderlo de forma completa. ¿Sí? La 2 tenemos, what time was your father in the garage? ¿Ahí qué está preguntando en la 2? ¿Alguien se anima a hacer la traducción? Sí, profe, yo. A ver. Pregunta, ¿qué tiempo? O sea, pregunta cuánto tiempo, no, perdón, ¿qué tiempo fue tu padre al garage? O sea, Claro, ¿a qué hora estuvo tu papá en el garage? ¿Sí? He was in the garage at 7 a.m. Entonces, fíjense que está contestando con un horario, por pregunta what time. ¿Sí? Muy bien. Y después la 3 dice, when did she go to Japan? She went to Japan last August. ¿Cuándo fue a Japón? Ella fue a Japón en agosto, el último agosto, ¿sí? El agosto pasado. ¿Sí? Acá es importante cuando ustedes les hablen o les pregunten algo que miren el auxiliar. ¿Sí? Cuando ustedes vean did en la pregunta es porque les están consultando algo sobre el pasado. Entonces, la respuesta tiene que estar en tiempo pasado. ¿Sí? Lo que les mostré hace un ratito, voy a volver a la pizarra, cambio de ventana cada rato, perdón. Acá, voy a volver. Esta regla que nosotros vimos acá arriba sobre cómo formar preguntas, negaciones, ¿sí? Con el did, esto aplica para todos los verbos, menos para el verbo was, were, ¿sí? Porque ustedes, hace más o menos 3 semanas, estuvieron viendo el pasado de el verb to be, que es was, were. Por ejemplo, yo les digo, she was at home. Ella estaba en casa. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se formaban las preguntas con el verb to be en pasado con was o were? ¿Cómo hago para pasar she was at home a una pregunta? pongo Primero, delante el was, was o Eso, were. was she exacto. home? Eso. Yes, was she at home? Perfecto. ¿Sí? Esto de pasar el verbo adelante solamente lo podemos hacer con was, were. ¿Sí? No con el resto de los verbos que acabamos de ver hace un rato. Por eso el resto de los verbos tienen como auxiliar el did. El was lo puedo pasar adelante y funciona como auxiliar. ¿Y cómo negamos acá? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo digo? Ella no estaba. Eso. She wasn't at home. Perfecto. ¿Sí? Pues fíjense en que esto son como dos cosas distintas, ¿sí? Pero estamos hablando en tiempo pasado. Tenemos por un lado el pasado con el verb to be, o sea, con was or were. Tenemos por otro lado el pasado con verbos irregulares y por otro lado el pasado con los verbos regulares. ¿Sí? Así que
ténganlo en cuenta si aparece alguna pregunta relacionada con esto en la lección de esta semana. ¿Sí? Que creo que esa es otra de las cosas que me preguntaron hace un ratito, cómo hacemos con el did o con el was o were. ¿Sí? Bien, y creo que ahí estamos. Ya lo próximo es comparativo superlativo, que lo vamos a trabajar la semana que viene. Ahí estamos. Bien, ¿alguna consulta? Los escucho, ¿eh? Avísenme si no se entendió algo. No, lo que usted comentó hace un segundo sobre cuando se usa el was o were es cuando nos referimos a ser o estar en el pasado. Exactamente, exactamente. Cero está. Después si yo quiero decir jugué, estudié, trabajé, fui, lo que sea, ahí ya vamos con el did y lo que vimos acá. Los verbos regulares o los irregulares. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, les voy a mostrar un recurso que les voy a estar compartiendo, si les interesa, para practicar los verbos irregulares. A ver, ya les muestro la pestaña. Un segundito, que estoy iniciándolo. Acá estamos. Bueno, es un juego, ¿sí? Que armé hace un par de meses para que mis alumnos estudien los verbos irregulares. Está bueno porque te olvidas que estás estudiando, así que si juegan 3 veces al hilo, repasan la mayoría de los verbos irregulares. Es tipo un Candy Crush, ¿sí? Tienen que unir el verbo con su verbo en pasado, ¿sí? ¿Alguien se acuerda del pasado de think? A ver si lo encuentran por acá y se animan a decirlo. No se preocupen por la pronunciación, ¿eh? ¿Cuál es el pasado? Eso, thought, very good. Entonces, ven, cliquean y van desapareciendo las joyitas, ¿sí? ¿Alguien se anima a unir un verbo con su pasado? A ver. ¿Si conocen alguno? Come. Eso, bien. Become y tenemos became, ¿sí? Ahí vamos uniendo. Uno más. Will, Give y will, got. A ver, vamos con win primero, a ver. ¿Cuál es el pasado? won, Eso, won. Ganar, ganó. ¿Y el otro que me dijeron era get? Gave y got. Eso, muy bien. Ahí va. ¿Sí? ¿Alguno más? A ver si pueden unir. Venimos bien, ¿eh? Give y gave. Side, No sé cómo se dice. Yes, bien, give y gave, perfecto. ¿Y cuál me dijiste? Perdón, que no te llegué a escuchar. Sai. side, side, Sí, el verbo say con, ¿cuál es el pasado? side. Yes, sir, muy bien, perfecto. ¿Cuál más nos queda? A ver. ¿Cuál de esos verbos significa entender? Understand. Understand. Eso. Bien, ¿cuál es el pasado? Understood. Eso. Perfecto. ¿Sí? Y Live. Left. yes. Perfecto. Ahí va. Find. Found. Forget. Ah, están cancheros. Bien. Ahí va. Feel con fall. Forgot. Exacto. Tenemos fall, ¿sí? Fell. ¿Cuál Now. más? Now. Eso. No y new. Perfecto. Forget. Forgot. Bien. Still. Stole. Perfecto. Spend. Spend. Suena parecido. Y build. ¿Saben qué significa esta palabra? Construir. Eso. Si quiero decir construyó, built. ¿Sí? Entonces ustedes acá, cuando terminan la primera vuelta, ¿sí? Pueden poner OK, pueden registrarse, ahí hubo mucha gente que estuvo jugando, ¿sí? Ponen next round y les carga toda una lista de verbos distintos, ven que son verbos que recién no aparecieron y pueden seguir practicando.
Así que en un ratito les comparto el link en la pestaña, en el foro de Matecito, el que está, a ver si, avisos ahí, el Matecito Cursada, así se ponen a practicar y igual están cancheros con los verbos irregulares, bien ahí. Pero bueno, si quieren despejarse un rato pueden jugar con los verbos irregulares. No es que estamos cancheros, lo hacemos por descarte, calculo. Ah, vos decís. Está muy bien. Bueno, pero sirve para reforzar, ¿vieron? Está bueno. A ver, bueno, voy a volver acá al campus. Ya estoy con ustedes, a ver, acá. Tengo que modificar el calendario porque no me figuran las clases todas las semanas. Se ve que hay algo que no configuré bien, así que eso lo voy a modificar en breve para que no haya malos entendidos, pero todos los miércoles estoy acá, al menos que envíe algún aviso por medio del campus avisándoles que no me puedo conectar. Bien, bueno, ya tienen entonces la lección 5 para ir empezando a completar. A ver. Tienen un texto, ¿sí? Así que cualquier cosa, si se olvidaron algo de la explicación o algo, miren el video de la clase o lean el material de lectura y después pónganse a trabajar con el texto de esta semana, ¿sí? Es un poquito largo. Y cualquier duda que tengan, me pueden escribir y los ayudo. Eso no lo duden, ¿sí? Por mensaje privado me buscan con mi nombre y mi apellido y ahí estaré, ¿sí? Avísenme si hay algo que me quieran consultar. Espero que haya quedado claro lo que vimos hoy. Buenísimo. Bueno, entonces vayan arrancando en cuanto puedan con la lección y quedamos en contacto. El próximo miércoles la seguimos, que se viene comparativo y superlativo. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes por conectarse. Gracias, Les profe. mando un abrazo grande. Buena Muchas semana. gracias, profe. Bye bye. Chau, See you. chau. Chao, chao.